Días atrás, el periódico El Diario, acá en Bolivia, publicó una nota, un artículo que llamó la atención, porque respecto de lo que está ocurriendo en Bolivia, de lo que ocurrió con Evo Morales, se está escribiendo y se va a escribir muchísimo, acá en Bolivia y también en el exterior del país, desde luego. Y este artículo que publicó eh, El Diario, acá en nuestro país, el periódico que tiene ese nombre, El Diario, el decano de los periódicos, un artículo que titulaba Criminóloga realizó perfil de personalidad de Morales, en referencia a Evo Morales. Bueno, cuando uno lee el artículo encuentra cosas obviamente que llaman la atención, que son dignas de análisis, de preguntas. Y la encargada, la criminóloga mexicana que hizo este análisis, es la doctora Mariana Guerrero, criminóloga y criminalista. Bueno, acá en el artículo le pusieron la criminóloga mexicana, pero nos pasan el dato, la doctora es boliviana, radica en México, está en Guanajuato en este momento. Ella es boliviana, pero vive en México. Y hemos establecido contacto con ella a través del Internet. Doctora Guerrero, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Buen día, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, señor Saúl. Bueno, saludando a su auditorio. Y bueno, una corrección aquí pequeña. Yo soy mexicana y todo el tiempo he radicado aquí en México. Aunque pues bueno, obviamente nos hermana no solo la lengua, sino muchos orígenes, ¿no? Bueno, Entonces, pues bueno, hecha la aclaración, me pongo a sus órdenes. Dígame. bueno, doctora, muy bien. Como una pelota de tenis, ¿no? Pero al final, qué bueno, usted que es la fuente de primera mano ante esta confusión que ha surgido acá, le pone el punto final. Está muy bien, doctora. Usted es mexicana, la doctora, la Así es, criminóloga mexicana Mariana Guerrero. Que quede claro. así es. Y ahí zanjamos ese tema. Me parece muy bien, hubo una confusión. Doctora Guerrero, antes de entrar de lleno al tema, al artículo como tal y al análisis que usted hizo, doctora, ¿usted cuánto tiempo de experiencia tiene en esta profesión? ¿En qué ámbitos ha desarrollado y desarrolla actualmente su trabajo allá en México, doctora? Bien, así como criminóloga tengo muy poco tiempo. Sin embargo, pues bueno, a esta carrera me llevó el periodismo. Entonces, desde un siempre, al observar los hechos sangrientos que ocurrían acá en mi país, pues obviamente llama la atención, no solo es curiosidad o como el público le llama el morbo, sino ir más allá, saber qué lleva a una persona o a un grupo de personas a actuar como lo hace. Entonces, cuando nos metemos al fondo de lo que es la mente humana, pues nos damos cuenta de muchísimas cosas. La criminología analiza no solamente la psique, sino los hechos en su conjunto. Analizamos, por ejemplo, el escenario, el lugar de los hechos, tipos de armas que se utilizan, la topografía de las heridas, que es el lugar donde está ubicada cada herida. Y bueno, eh, eso nos lleva mucho más lejos. Digamos que nos lleva a conocer el génesis del delito. Y no es algo que se acepte, vaya. El mismo público tiende a protegerse de eso. No lo quiere creer y tampoco lo quiere escuchar. Muy bien, doctora. Usted nos decía que el periodismo la llevó a esto. ¿Es usted también periodista, doctora, o de qué manera el periodismo la encaminó a esto? Yo estuve trabajando mucho tiempo en prensa escrita, pero como editora. Yo no era reportera. Realicé algunos reportajes, únicamente fueron como dos o tres, pero mi trabajo de fondo era la edición, la editora de un diario escrito aquí en México. Pero es impresionante cómo los niveles de violencia acá en mi país pues fueron pasando en lugares aparentemente muy, muy tranquilos.
pues de repente se desataba la violencia y causaba horror en la población. Entonces, habité en una ciudad pequeña que tenía mucho folclore, se reunían los ciudadanos a diario en la plaza y un día de repente esa luz se apagó. Entonces, a cada acción corresponde una reacción, obviamente, y pues la gente los ciudadanos buscaban protegerse, pero no sabían de qué, porque se enteraban por las noticias. Entonces, hay un rol importante que se cumple tanto por parte de la sociedad como por parte de los delincuentes que genera este silencio en las ciudades. He estado al pendiente de lo que ocurre en Bolivia y pues me parece muy lamentable porque hasta donde escucho y noto, Bolivia es un país, perdón, de paz, un país muy religioso también. Y esto que está pasando ahora, pues, no solamente indigna, asombra y asusta. Y lo mismo pasa en todas las sociedades. Todas las sociedades están en lo mismo. Es decir, no vivimos en un país como Israel, que es 100% bélico, sino en países pues tradicionalistas, conservadores, hay cierta idiosincrasia en los ciudadanos y en Bolivia la idiosincrasia es la cultura de la paz. Entonces, vivir en un lugar donde hay paz y luego de repente explote esta violencia, a nosotros como seres humanos pues nos lleva a muchísimos lados y nuestra mente lo que busca es protegernos, no nada más el sentido de sobrevivencia o supervivencia, sino protegernos a nosotros del terror que nos causa psicológicamente vivir en una situación así y ser víctimas de esas situaciones. Muy bien, doctora. Vamos a hacer una pausita, como usted comprenderá, es habitual en todo medio de comunicación. Tenemos una pausa publicitaria, por favor, doctora, 2 minutos. Vamos a retornar, pero le dejo planteada la pregunta y también a nuestros oyentes. Ustedes han escuchado un poquito de los antecedentes, un poco de los antecedentes de lo que ha sido la trayectoria de la doctora Mariana Guerrero, criminóloga mexicana, que ha escrito un artículo que habla sobre el perfil de personalidad de Evo Morales. Le voy a dejar planteada la pregunta, doctora. ¿Por qué Evo Morales? ¿Cómo fue que se interesó ella en hacer un perfil de Evo Morales? ¿En base a qué elementos? Claro, la doctora no vive en Bolivia, pero seguramente encontró recursos interesantes, buenas fuentes que le permitieron animarse a hacer este perfil. Pero eso vamos a escuchar de la boca de la propia doctora Guerrero al volver de esta pausita. 10 de la mañana con 19 minutos, retomamos el contacto con el país de México, con la región de Guanajuato. Allá está la doctora Mariana Guerrero, ella es criminóloga mexicana. Ella es autora de un artículo muy interesante sobre el perfil de personalidad de Morales que ella realizó. Muy interesante. Doctora, le había planteado la pregunta. Bueno, le voy a pedir ahora que hagamos respuestas que sean lo más concretas y concisas posible. Así avanzamos mejor, abordamos más cosas. Doctora, ¿por qué el interés? Usted ya dio una pauta, pero ¿cuáles los detalles finales que le llevaron a interesarse por Evo Morales, el expresidente de Bolivia, hoy con refugio político en Argentina? ¿Por qué Evo Morales, doctora? ¿Y a partir de qué fuentes, de qué bases, de qué suministros para poder analizar la personalidad de Evo Morales, doctora Guerrero? Bueno, en primer lugar, todo empezó porque aquí en México publicamos un artículo de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, como bien saben. Todo esto ocurrió en base a que, publicado este artículo, un grupo de usuarios de redes bolivianos sugirieron la creación de un perfil de Evo Morales. Entonces, pues me di a la tarea, solicité a ellos mismos, a los usuarios, toda la información que me pudieran proporcionar. Sin embargo, mi mayor fuente de información es el propio Evo Morales. Evo Morales tiene una personalidad un tanto egocéntrica y le gusta mucho exhibirse.
Entonces, hay videos incontables en internet de él. Entonces lo vemos interactuar con otras personas, vemos a su equipo de trabajo, comparten algunos rasgos con él, como el señor Linera, que, pues bueno, están ahí como su base, ¿no? Como su fortaleza. Esa fue la razón por la cual se creó un perfil de Evo Morales. E insisto, mis bases, mi fundamento es el propio Evo Morales. Es decir, consultamos medios, todas las fuentes de información de que nos podemos allegar, pero es el mismo Evo Morales. Doctora, yo le voy a dar la libertad, porque podría comenzar a hacerle preguntas puntuales, ¿no? Referente al contenido del artículo, pero no. Me parece, doctora, que lo mejor en esta primera parte es que yo le dé a usted la libertad de que nos diga, de ese trabajo que usted ha realizado, cuáles son los elementos centrales, estructurales que usted ha detectado en esa personalidad de Morales que le han llamado la atención poderosamente y que son los vertebrales para definir a Evo Morales. ¿Qué encontró, doctora Guerrero? La violencia de Evo, la violencia y su capacidad de manipulación. Evo Morales es un individuo muy cobarde, muy cobarde. Es un individuo que se esconde tras el apoyo de los que dicen apoyarle, mujeres, hombres, especialmente hombres. Esto llama un poco más la atención, el hecho de que sean mujeres, que pues porque la mujer es dadora de vida. Entonces, es poco común que una mujer atente contra la vida de otro solo porque un tercero se lo está diciendo. Evo Morales tiene una capacidad de manipulación, como lo mencioné, enorme, y esa capacidad de manipulación lo lleva a ser extremadamente peligroso. Estuve viendo algunos videos sobre cómo logra las movilizaciones, incluso desde mi país, incluso desde Argentina, y estas personas pues actúan como soldados. Evo Morales durante todo su gobierno, estos 14 años que parecían interminables para Bolivia, pues se encargó de estar gestando este odio, este resentimiento. En todos los países hay divisiones, señor Saúl, en todos, absolutamente, y es parte de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, hemos aprendido a vivir con nuestros pares de manera civilizada y aceptar el tipo de personas o la diferente idiosincrasia de cada uno. Entonces, Evo Morales se encargó de estar, como decimos acá en México, como cuchillito de palo, ¿no? Dale y dale y dale y dale, hasta que logró lo que ahora están viendo ustedes. ¿Sí? Todos los países tienen un código penal, ustedes lo tienen, nosotros lo tenemos, y este código penal se crea en las naciones para que el Estado haga uso de su violencia legítima. ¿Sí? Usted mencionaba hace unos momentos, la violencia va a tener como respuesta más violencia. El asunto aquí es que el instigador, que en este caso es el señor Morales, refugiado en Argentina, pues él está libre de cualquier cosa, de cualquier represalia. Aquí el punto es que a su gente no le importa morir y a él no le importa sacrificarlos y tampoco tienen capacidad de razonamiento. Evo Morales supo sentar sus bases de violencia en un sector de la población boliviana que logró responderle. Él sembró su propio resentimiento en esta gente. ¿Cómo se logra? Pues a través de los aparatos de comunicación, a través del aparato educativo, va sembrando poco a poco estas ideas que llevan a las personas a sentir un odio, y es un odio real. Es decir, a un adepto de Morales no le importaría ni perder su vida ni quitársela a alguien más. Su empatía dirigida exclusivamente a los deseos de Evo Morales. Y eso lo hace más peligroso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estas personas que son también seres humanos han logrado despersonalizar, quitarle humanidad al rostro de todas aquellas personas que no están de acuerdo con ellos. Entonces Evo Morales dice, ellos son nuestros enemigos
porque no nos aceptan y ellos lo aceptan como un dogma. No hay forma de que se puede evitar la violencia, señor Saúl. Se debe ejercer la violencia legítima del Estado. ¿Para qué? Pues para reprimir estas conductas. ¿Por qué? Porque tanto como el señor Morales como sus adeptos están violando la ley. El problema aquí es que gracias a este apoyo, a este respaldo que el señor Morales siente, pues se cree con derecho a todo. Y algo que causa pena desde acá, desde México, porque no vivimos una situación muy distinta, es que la vida de miles, de millones, no les importan. Ellos están entronados en una soberbia que les queda grande y esa soberbia la reparten a todos los demás. ¿Para qué? Pues para eliminarlos. Persona que no esté de acuerdo con ellos los va a eliminar. Ellos no tienen capacidad de razonar y decir, caray, esto que estoy haciendo está mal, viola la ley. Acá en mi país pues hay un principio general del derecho. El ignorar la ley no nos exime de cumplirla. Y si la violamos vamos a ser castigados. Ellos no razonan eso. ¿Sí? La capacidad de diferenciar entre el bien y el mal la adoptamos desde muy pequeños. Pero él ha logrado modificar eso. Ahí es donde radica su propia peligrosidad. Muchas personas lo llamaban como psicópata, pero el psicópata tiene rasgos que se comparten ciertamente, pero no lo es. Sin embargo, los rasgos que tiene ya lo hacen de por sí muy peligroso. Doctora, usted menciona algo muy profundo, doctora, dentro de lo que ya es incluso el análisis de la psicología en la conducta de las personas. Doctora, usted dice que en el caso de los rasgos que encuentra en Evo Morales, y esto seguramente está muy vinculado a lo que vivió en su niñez, su adolescencia, su infancia, su juventud, en fin. Doctora, usted dice que de pronto él no encuentra límite entre lo que es el bien y el mal, entre respetar o no respetar algo, que de pronto le daría lo mismo hacer esto o hacer lo otro, que se puede. No hay nada que pudiera impedirlo, que pudiera significar una barrera. ¿Esto es así, doctora? ¿Usted ha identificado este tipo de conducta en el señor Evo Morales, que la ley o ningún otro tipo de normativa o convivencia social, porque ese es el tema, doctora? Para convivencia social tienen que haber límites, normas, reglas, que no se las puede vulnerar fácilmente. ¿Usted advierte en él que el tipo de conducta y forma de pensar y mirar la vida que tiene es que no hay límite? O sea, o el bien o el mal, llegado el momento, da lo mismo. No, aquí Evo Morales sabe perfectamente lo que está haciendo. A quien me refiero que no pueden, que no quieren diferenciar entre el bien y el mal es a sus adeptos. Para Evo Morales lo que él dice es ley, y si la ley no le favorece la modifica. Y la realidad es que esto vino haciendo durante 14 años. ¿Por qué? Porque la personalidad de Evo Morales le estorban las leyes. A él no le importa la sana convivencia social, como usted bien lo menciona. Como individuos estamos obligados a evolucionar en nuestra propia convivencia. Lo que considero aquí por parte de Evo Morales es que creció siendo un descarriado, una persona sin orden, una persona a quien sus propios padres no pudieron someter. A mí me llamaba la atención que en todos los videos donde yo lo estuve observando, entrevistas, él nunca menciona a su familia. Es muy posible que su propia familia haya sido víctima de sus descarríos. Es muy posible. Él menciona que su padre era alcohólico, pero eso no justifica nada de lo que está haciendo ahora. Ese es otro rasgo. Ellos como individuos buscan justificar su actuar, la represión con la que estuvo sometiendo a algunos sectores de la población boliviana, como haciéndole creer a sus adeptos, a su base de apoyo, que ahora les tocaba a ellos. No sé si me está explicando.
Evo Eh, Morales conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero no le importa. Y mm, esta misma idea, este mismo concepto de no me importan las leyes, ni las reglas, ni las normas de convivencia, la implantó en sus adeptos. ¿Por qué? Porque les ha hecho creer que ahora ellos tienen derecho. ¿Pero derecho a qué? Estas no son cosas que sus adeptos se cuestionen. Por eso le comentaba, ellos actúan como soldados nada más. mm, El mayor o la mayor obra de Evo Morales fue quitarle personalidad a sus pares que no estaban de acuerdo con él. Al momento en que una persona le quita personalidad o despersonaliza a otra, la está convirtiendo en un objeto, en una cosa. mm. Hay videos donde sus adeptos hablan de guerra civil y si no me equivoco, pues es gente muy joven y esta gente joven no sabe lo que es la guerra civil. Son desgracias, pero ellos no están midiendo la capacidad del daño que pueden generar, ni siquiera del que les pueden generar a ellos. Pero Evo Morales, como tal, tiene una mente muy perversa y manipula. Manipula con su voz así apagada, con su voz tímida, haciéndole creer a los otros que él es una víctima y que él como víctima los está representando. La realidad es que Evo Morales utiliza su base para estar encima, pero a Evo Morales no le importa. Él sabe, quiero reiterar mucho eso, él sabe que está haciendo mal. Mi presidente, el presidente de mi país, sabe que está haciendo mal, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque se creen con derecho a estar por encima de los demás. Acá en mi país está generando una desgracia también el presidente. Allá hay bloqueos, allá con ustedes hay bloqueos y su misma gente pareciera que quiere dejarlos morir. La presidenta Yanine está haciendo lo que en sus manos está, pero yo la he visto en entrevistas también y percibo un cierto temor, sus gesticulaciones, su lenguaje corporal, y no es tan fácil echarse ese trompo a la uña, como decimos acá, es un compromiso enorme, pero a los adeptos de Morales no les importa lo que están haciendo, ¿eh? Ellos Do- se creen con derecho a hacerlo. doctora, A lo mejor ni conocen el claro, pasado de ellos sí. mismos. Doctora, quiero hacerle esta consulta. Usted dijo que encontró un lugar en el que Evo Morales dijo que su padre era alcohólico. ¿Usted lo escuchó? Hay un video, me llama la atención ese dato. Evo Morales hablaba así de su padre, los viajes permanentemente que ellos hacían desde el occidente a la región de los valles, pasteando las llamas, en fin. Ajá. Cuenta muchos pasajes, Evo, de cómo fue su relación con su padre. Incluso una de las anécdotas que siempre se recuerda acá en Bolivia es cuando, para que no perdiera el curso, Evo Morales no se aplazara en la escuela porque había faltado y todo lo demás. Su papá le llevó un cordero al maestro, un cordero, carne, ¿no? De oveja, le regaló al maestro para que Evo pudiera pasar de curso, y él lo cuenta así. En fin, pero me llama la atención ese detalle. Usted en alguna declaración, en un video del propio Evo Morales, lo escuchó decir que su papá tenía problema con el alcohol. ¿Ese dato preciso, doctora? Así es. Él mismo lo declara en un video, que su papá era alcohólico. Incluso señala que lo golpeaba. En ese video él señala que lo golpeaba. Esto depende, señor Saúl, de cada individuo, porque muchos hijos pueden ser golpeados por sus padres, pero no arruinaron la vida de toda una nación. Él puede justificarse con lo que quiera y siempre lo va a estar haciendo. Ante la comunidad internacional, Evo Morales va a buscar la forma de ser siempre la víctima, porque al parecer, y hablando en términos sociológicos, una víctima puede defenderse, una víctima puede excusarse con cualquier cosa. Bueno, lo leemos en muchos códigos penales, incluso ustedes lo tienen, la legítima defensa, y siempre va a estar usando ese argumento. Pero sí, ciertamente en un video él mismo menciona que su papá era alcohólico. Ahora, esta anécdota que usted comenta en relación a que le llevó un cordero al maestro,
pues eso aquí en todos lados es extorsión, se llama soborno. Muy posiblemente el padre lo hizo sin ánimos de, pues, de ofender a nadie o de querer que su hijo se superara, posiblemente, no estoy argumentando que así sea. Pero Evo Morales busca tener lástima de las personas. ¿Por qué? Porque teniéndole lástima van a justificar muchas cosas. Vamos a hacer nuestra segunda pausita, pero al volver yo también le voy a dejar planteada la pregunta. Evo Morales es un hombre que no ha tenido mucha instrucción. Él no ha entrado a la universidad, no es, digámoslo así, un intelectual o un académico, no lo es. Él ha cursado, entiendo que solo su bachillerato y nada más, y luego entró a hacer su servicio militar. Entonces, uno podría pensar que Evo Morales no tiene esos elementos de concepción teórica que da, digamos, los estudios o la academia y la universidad, que muchas veces fanatizan a las personas, porque uno cuando lee y se instruye bastante puede fanatizarse también y de manera distorsionada en muchas cosas. Evo Morales no ha tenido nada de eso. Entonces uno se pregunta, estas distorsiones que usted menciona, doctora, esta forma, esta deformación en la concepción de vida que tiene Evo Morales de ver las cosas, uno se pregunta, ¿dónde fue adquiriendo eso? ¿Cuáles fueron los elementos en su vida, niñez, adolescencia, etapa sindical, de dirigente sindical? ¿Qué tuvo que pasar en toda esa fase de su vida, doctora, para que Evo Morales se vaya moldeando de esa manera? Esa es mi duda y esa es la pregunta que le dejo, doctora. Hacemos una pausita muy rápido, por favor, doctora Guerrero, y vamos a seguir charlando. La mañana en directo. 10 de la mañana con 41 minutos, desde Guanajuato, México, estamos conversando con la criminóloga Mariana Guerrero. Ella escribió un artículo interesante, que llama mucho la atención, en el que describe el perfil de la personalidad de Evo Morales. Este artículo se publicó en el periódico El Diario acá en Bolivia y nosotros estamos conversando con ella desde México, desde Guanajuato. Ha explicado ya la doctora aspectos centrales del trabajo que ha hecho y cómo define la personalidad de Evo Morales. Usted lo ha escuchado. Doctora, la pregunta que le hice antes de ir a la pausa, ¿dónde Evo Morales comienza a moldear este tipo de personalidad? Le decía, él no es un hombre de la academia ni cursó cursos universitarios. Él se hizo en el yunque de la vida, como se dice, en la dirigencia sindical, y él lo decía a sí mismo. Pero ¿qué tuvo que pasar en esas etapas? ¿Qué tipo de impactos pudieron haberse dado en la vida de Evo Morales o de resentimientos, como usted decía, que lo moldearon de esta manera, doctora? Miren, hablando del fenómeno criminológico o del fenómeno criminal, de este tipo de conductas, nosotros analizamos absolutamente todo, como le comentaba hace unos momentos. ¿Qué moldeó a Evo Morales para que fuera lo que es? Bueno, él mismo lo confesó, ¿verdad? Él era líder cocalero y este submundo, como le llamamos nosotros, en este submundo no hay reglas. No hay reglas, entonces tiene rasgos de sadismo, o una persona que disfruta ver la violencia, no siempre ejercerla, sino verla. En este submundo donde se envolvió él, donde creció, donde asegura se desarrolló, fue moldeándose. Nosotros como seres humanos somos una especie de rompecabezas. Nacemos ya con algo implícito, con algo dentro, pero a medida de que vamos desarrollándonos vamos adquiriendo un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, costumbres de nuestros padres, gestos, lenguaje, muchas cosas. Pero el hecho de que Evo Morales no se haya instruido debidamente tampoco lo justifica. ¿Cómo podemos comprobar esto? Hay millones de personas en el mundo, millones, que no tienen instrucción.
y son personas muy nobles, son personas apegadas a las normas. Es decir, yo no tengo instrucción, pero quizás por mi falta de instrucción, yo tengo un trabajo haciendo limpieza en una oficina y esa oficina hay abogados. Voy conviviendo con los abogados y voy aprendiendo que hay un código, que a lo mejor ellos hablan de delitos, de lo que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Entonces, Evo Morales no quiso entrar a ese ambiente. Evo Morales buscó la salida fácil. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que crece y él pudo haber elegido hacer las cosas bien, pero no quiso. La edad en la que nosotros como seres humanos vamos formando nuestra personalidad es a partir de los 7 años a los 14, 15, cuando estamos saliendo, de la adolescencia. Esa etapa fue fundamental para Evo Morales. Él fue una persona consentida en su hogar. Tan es así que le permitían hacer lo que quisiera y faltar a la escuela, con el argumento de que quién sabe. Pero no podemos simplificar el hecho de que, ok, él creció mal, vivía pobre y pobrecito, ¿no? O sea, no tuvo quien lo educara. No podemos decir eso, en lo absoluto. Porque, insisto, hay millones de personas en su misma condición que no hacen lo que él hizo. Ahora va y se mete en este submundo de cocaleros y es prácticamente como acá en México los niños sicarios, porque los hay. Han localizado niños sicarios desde los 11 años, 9 años. Entonces, es algo implícito en la personalidad de Evo Morales, buscar la ilegalidad. Doctora, usted define también a Evo Morales como una persona sin carácter. ¿No tiene carácter? ¿Qué quiere decir eso? Evo Morales depende mucho de todo lo que le dicen. Esto no quiere decir que él no tenga capacidad de decisión. Cuando un grupo criminal, ¿y por qué me atrevo a compararlo con un grupo criminal? Porque así actúa él. Él actúa como un jefe criminal. El jefe criminal no necesariamente tiene que ser un psicópata, ni un despiadado, ni nada de eso. El jefe criminal puede tener ciertas capacidades de liderazgo o representatividad. Si los cocaleros vieron que a través de él podían manipular la ley, podían salir y invadir carreteras y lo que fuera, entonces lo erigen como líder. Lo veo pobre de carácter porque Evo Morales no sabe defenderse ni tolera la presión. En lo absoluto, él únicamente se siente cómodo con la gente cercana, especialmente mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque es la imagen materna de Evo Morales. ¿Qué me encamina a pensar esto? Que posiblemente su mamá era quien solapaba sus conductas. A fin de no poder controlarlo, la solapa. Pero no es una persona con carácter, Evo Morales. Doctora, por eso le comento. ¿usted cree que por eso Evo Morales, porque acá todos en los análisis se siguen preguntando, doctora, ¿por qué Evo Morales se fue tan fácil del país y salió y escapó? Muchos tenían de la imagen del hombre que tal vez iba a refugiarse en su lugar de origen, en su reducto, que iba a tener una trinchera ahí y desde ahí iba a continuar la política a pesar de todo, en fin, pero que iba a estar ahí. Y muchos están sorprendidos porque dicen, no nos imaginábamos que Evo Morales iba a salir tan rápido y nada menos que del país. ¿Se deberá a eso que usted acaba de decir, doctora? En parte, independientemente de que tiene el respaldo de varias personas dentro del gobierno todavía. Si a mí, por ejemplo, me preguntaran cómo se puede solucionar esto, pues localizo a todos los adeptos de Morales en el gobierno y los saco. ¿Por qué? Pues porque obviamente le están pasando información de primera mano. Evo Morales lo que tiene es una cobardía enorme
y él simplemente no quiere enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque nunca las ha enfrentado. Entonces, hasta la fecha, él sigue diciéndose presidente. ¿Por qué? Porque sabe el dominio psíquico que tiene sobre las masas. Evo Morales se respaldó en mujeres para salir corriendo de Bolivia. Si él tuviera liderazgo, señor Saúl, Evo Morales hubiera seguido en Bolivia. Si él hubiera tenido carácter, él hubiera seguido en Bolivia para defender lo que él cree que está defendiendo. La realidad es que no defiende nada. Evo Morales es una persona muy vacía, no tiene valores, y como mencionaba al principio, a él no le importa nada. Entonces, mientras él esté bien, a salvo, a él no le importa que llueva, truene o relampaguee. Si asesinan por motivo de lucha, vaya, o por motivo de represión de las conductas delictivas de sus bases, a él no le importa. Créame que pueden morir todos los que le apoyan, pueden caer presos y a él no le importa. A él no le importa, pero él ha hecho creer que ese sacrificio es necesario, pero no tiene él una capacidad como para sostenerse. Es más, ni siquiera sostiene lo que él mismo dice. Doctora, eh, usted habla de una realidad creada solo para él, para Evo Morales. En sí, Así es. si tratamos de entrar a los, a lo que profundamente Evo Morales cree o en lo que cree, ¿en qué medida afecta, doctora, el hecho de que, por ejemplo, él no tenga familia? Sé que no es ningún delito ni pecado no tener familia. Hay mucha gente que vive sola y hasta su vejez. No se casaron, no tuvieron hijos, en fin, es un derecho. Pero también sabemos que en otros casos, no todos somos iguales, puede generar eso profundas distorsiones, personalidad, en fin. En el caso de Evo Ajá. Morales, ¿eso cuánto tiene que ver el hecho de que él no tenga una familia, una esposa, hijos, o no? Eso, digamos, no es un gran referente. Bueno, Evo Morales no acepta responsabilidades y una familia, señor Saúl, implica responsabilidad y muchísima. ¿Por qué razón? Porque criar un hijo no es como ni llevarlo a la guardería para que lo cuiden, ni darle de comer. Formar a un ser humano es muchísima responsabilidad. Los hijos no vienen con manual. Es parte de la personalidad de él, no admitir responsabilidades. ¿Por qué mencionaba yo en el artículo que pues él simplemente utiliza las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, para satisfacer sus propias necesidades biológicas? Pues porque para él, en el fondo, él se siente un galán, como decimos acá en México. Él se siente un don Juan, un conquistador. ¿Por qué? Pues porque siente que tiene poder. Pero él no acepta responsabilidades. Incluso sostener una relación con otra persona es una responsabilidad. Y él no quiere compartir nada, absolutamente nada. Doctora, el haber estado en el poder 14 años en Bolivia y con muchísimo poder, esto ha agravado estos rasgos en Evo Morales, los ha empeorado, los ha hecho más crónicos. ¿Qué impacto habrán tenido en él 14 años de poder? Lo embriagaron, señor Saúl. La verdad es que es como haberle dado de comer a un monstruo. Es eso. Evo Morales, independientemente de que conozca las leyes pero no le importen, pues estuvo alimentando su ego. Para él nada más él existe. Ahora imagínese lo de presidente. Hay personas así en el mundo, ciudadanos normales. A lo mejor son presidentes de alguna empresa, a lo mejor son líderes de un sindicato, pero el hecho de haber llegado a la presidencia con esos rasgos de personalidad lo hicieron sumamente peligroso, porque Doctora, tuvo los recursos del Estado
para mover a las masas a su antojo y someter a los demás. Y eso sigue haciendo ahora. Pero doctora, Evo Morales ahora fuera del poder, usted dice se embriagó ahí. ¿Qué pasa? ¿Es un hombre que podría haberse deprimido o está deprimido porque está fuera de ese espacio que le gustó tanto y podría tornarse todavía mucho más peligroso lo que él pudiera emprender para tratar de recuperar ese escenario, esa condición de confort de él, doctora? Nada es más peligroso, señor Saúl, que un animal al que se le acaba de enjaular. Le quitamos la libertad, lo enjaulamos y está rabioso todo el tiempo. Evo Morales tiene instintos muy primitivos. Efectivamente, el poder lo embriagó, pero él no ha sentido la cruda del poder. Insisto, Evo Morales es capaz de hacer lo que sea y someter a quien sea para intentar recuperar el poder. Ahora vi que salieron imágenes de él con unas chicas muy jóvenes, y bueno, eso se debe principalmente a que él se sigue sintiendo presidente. Él sigue hablando del gobierno actual como si fuera un gobierno golpista. Y dudo mucho que conozca a fondo el concepto de un golpe de Estado. Y si lo sabe, tampoco le importa. Esta capacidad que está ejerciendo desde el extranjero en contra de ustedes, de todo el pueblo de Bolivia, puede llegar muy lejos. Muy lejos. Cuando acá nosotros sacamos el perfil de Andrés Manuel López Obrador y cuando ven los ciudadanos, los usuarios de redes, dicen, es que hasta dónde piensa llegar, es que ellos no tienen límites. Ellos no tienen límites. Andrés Manuel López Obrador incendió su estado natal. Evo no se va a detener. Evo es capaz de incendiar toda Bolivia con tal de volver al poder. Y creo que ahí es donde tanto ciudadanos como el gobierno deben de pensar en una solución drástica, porque este es un problema muy drástico. Es decir, ese conjunto de rasgos que hacen la personalidad de Evo Morales lo llevan a no tener límites y estar en el poder 14 años influye mucho en eso. ¿Por qué? Porque ahí no tuvo medida, nadie le puso un alto. Posiblemente la oposición, los partidos de oposición estaban mermados como está pasando acá en México. El ciudadano común puede decir, es que no hace nada y se entiende su desesperación. Pero es Evo Morales y él no va a cambiar, ni por la buena, no se va a someter a ninguna ley, a ninguna. Doctora Guerrero, le agradezco mucho sobre esto que usted hoy, sobre este testimonio que ha dado y sobre cosas que ha dicho y que nos han dejado realmente pensativos, doctora, para reflexionar y meditar demasiado. Doctora Guerrero, le quedo muy agradecido. Tal vez no sea la última vez que hablemos, probablemente lo volvamos a hacer, doctora, pero fue muy interesante escucharla. Ha sido un gusto, doctora. Un gusto para mí también, señor Saulo. Le agradezco muchísimo el espacio. Y como siempre, pues estoy a sus órdenes. A usted, la criminóloga mexicana Mariana Guerrero, hablando de la personalidad, del perfil de personalidad de Evo Morales, perfil que ella elaboró.